Señor, reconocemos que no hay nadie como... Jueves 5 de octubre. Primer jueves, hermanos, de este mes de octubre, y es un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Llegamos, hermanos, al capítulo 10 de San Lucas. Recuerde que en la última semana hemos estado leyendo el capítulo 9, donde hemos encontrado pues muchos relatos, ¿verdad?, con grandes enseñanzas. Hoy nos toca iniciar el capítulo 10, y ahora hemos leído cómo el Señor Jesús tomará a otros discípulos, como dice el texto, y los enviará a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Importante mencionar que solo San Lucas, o sea, solo este evangelio, nos presenta este relato, donde el Señor Jesús toma a 72 discípulos y los envía delante de Él para que fueran a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir, y los va a enviar de dos en dos. Así entonces el versículo 1 comienza recordándonos o narrando cómo el Señor Jesús designó, dice, a otros 72 discípulos. Claramente dice a otros, y es porque ya había elegido a los 12 como apóstoles. Ahora, a estos 12 ya lo hemos estudiado, cómo les dio poder y autoridad para anunciar la palabra, para sanar enfermos, para expulsar demonios. Pero curiosamente ahora se nos dirá que ese mismo poder y esa misma autoridad le fue dado a estos 72 discípulos. Poder para anunciar la palabra, autoridad para reprender y expulsar demonios. Luego el Señor los va a enviar con instrucciones claras y precisas, instrucciones que también les dio a sus apóstoles cuando los envió a predicar. Y aunque el número de apóstoles no fue aumentado por el Señor, ¿verdad?, porque recordemos que siempre fueron 12 apóstoles, en la práctica, fíjese, recibieron, insisto, el mismo poder y la misma autoridad, tanto apóstoles
como también los discípulos que hoy se nos presenta. Y el Evangelio va a decir que los envió por delante para que le prepararan el camino donde él pensaba ir y llevar el mensaje, ¿verdad? Exactamente, vemos cómo los envía delante de él para que hicieran la labor de preparar el camino del Señor, labor que justamente había realizado Juan el Bautista y que hoy el Señor está enviando a los 72, pero ya no solamente el camino para él, sino el camino del reino, para que ahora ellos estuvieran anunciando el reino y todos recibieran verdaderamente el reino como esa nueva vida en sus corazones. Ahora, de más está decirlo, y creo que a todos lo entendemos, que esta es la labor de la iglesia, ¿verdad? La labor, por sobre todo, de prepararle el camino del Señor. Y dice el texto que los envió de 2 en 2. Esto lo hizo para que hubiese ayuda entre ellos, para que se colaboraran, para que se animaran, se apoyaran, se acompañaran, pero también para que su palabra tuviera más fuerza. Pues claramente dice el libro de Levítico que de la palabra de 2 personas consta el testimonio. O sea, cuando 2 personas dicen lo mismo o se ponen de acuerdo en lo mismo, es ahí donde ya hay testimonio. Y les exhortó a realizar la obra con esmero, pues como les digo y les dijo, era urgente hacerlo. Pero ¿por qué había urgencia o cuál era la urgencia? Porque notemos que les dijo, la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Si usted lee, o a veces cuando nosotros escuchamos prédicas sobre el tema de la cosecha, en muchas ocasiones hay predicadores que presentan la cosecha como algo muy bueno. Sin embargo, en esta frase de la cosecha es mucha, podemos ver cómo lo que el concepto de cosecha que se nos presenta acá no es nada bueno, al contrario, la cosecha es el pecado, los efectos, el resultado del pecado. Porque vea, ¿qué es la cosecha? La cosecha, hermanos, es el resultado de la germinación y obviamente de el proceso de siembra y cosecha de una planta o de una semilla. Pero cuando nosotros leemos esta frase, nos damos cuenta que nos presenta la necesidad de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, al observar lo que el mundo está cosechando, nos damos cuenta que es el resultado de lo que se ha sembrado, ¿verdad? O sea, hoy en día nuestra sociedad lamentablemente está cosechando pecado, está cosechando muerte, está cosechando injusticia, maldad, dolor, está cosechando, hermanos, consecuencias terribles. Y eso creo que es algo que a nosotros nos debe verdaderamente de hacer entender que esa cosecha, que es lo que el mundo está ahora produciendo, no ha venido, sino más bien de lo que se ha sembrado en esta sociedad, ¿verdad? Desde ya muchos años atrás, lamentablemente se ha sembrado mala semilla, y por lo tanto la cosecha que hoy en día nuestra sociedad está produciendo es productos de pecado, de injusticia, de maldad. Ahora, y lo más triste es que esa cosecha es mucha.
O sea, cuando vemos los obreros que el Señor envía para anunciar la palabra, para sembrar la buena semilla, hermanos, dice el texto que somos pocos. Y creo que eso es fácil de poder entender. Cuando usted puede ver, usted sale a la calle, mire, vemos cómo hay tanta maldad, tanta soberbia, orgullo, prepotencia. Vemos cómo hay tantas personas, le digo, con valores o más bien con antivalores. Y todo eso está produciendo pecado, está produciendo injusticia, está produciendo muerte. Pero ahí, hermanos, es donde nosotros debemos entonces ya no ser de esas personas que siguen sembrando mala semilla, sino más bien ser de ese pueblo, ¿verdad?, que ahora está trabajando para anunciar la palabra, para sembrar la buena semilla. Dice la palabra, los obreros son pocos, pero aunque seamos pocos, seguiremos haciendo la obra. Es mucha la maldad de este mundo ante la obra que la iglesia hace. Y es acá, hermanos, donde nosotros debemos de darnos cuenta que la obra que la iglesia hace es importante, pero que debemos de hacerla mucho más fuerte, ¿verdad? Yo siempre he creído que hoy en día hay que echar mano de todos los recursos que tengamos para anunciar el mensaje de la palabra de Dios. O sea, no debemos de detenernos ante la necesidad, ante la maldad o ante el pecado mismo, sino al contrario, debemos de seguir adelante. Ahora, ante todo esto, hay personas que dicen, bueno, pero yo ¿qué puedo hacer? Si hay gente tan mala, ¿qué podemos hacer? Si mire, ya la gente es así, si este mundo es así. Y hermanos, el Señor nos da la respuesta. Cuando dijo el Señor, rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Y ahí está la respuesta. Nosotros como pueblo de Dios debemos de rogar, debemos de orar, debemos de clamar, y el Señor enviará obreros calificados para trabajar en su obra, y así, hermanos, hacer verdaderamente que la cosecha cambie. Esa es la tarea, esa es la obra que debemos de hacer. No solamente contemplar la maldad como mucha gente hace. Mucha gente solamente lo que hace es escandalizarse o sorprenderse cuando ve los efectos, los frutos del pecado. Pero a veces no se detienen para poder anunciar la palabra, para exhortar a las personas al arrepentimiento, ¿verdad? Y es acá, hermanos, donde nosotros debemos entonces de esforzarnos por traer e implementar el reino de Dios, ¿verdad? Es una necesidad que el Señor ahora nos pide, el poder nosotros trabajar por la obra de Dios. Ante esa necesidad es que el Señor nos va a enviar y les dice, rápido, pónganse en camino, y les da instrucciones precisas. Mire que les dijo, los envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué les quiso decir acá? No será fácil, no será fácil, y eso nosotros debemos de tenerlo muy claro. Pero también les está diciendo, sean astutos porque los lobos los van a andar persiguiendo, pero cuídense. Mire que también les dijo, no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, ¿verdad? Ahora, no lleven nada, les dijo. Pero cuando nosotros leemos esto, nosotros podríamos preguntarnos, ¿con qué propósito el Señor los envía sin ninguna provisión? O sea, ¿cuál es el propósito del Señor en enviarlos, pero en enviarlos sin nada? Y el propósito, hermanos, que el Señor tenía era que aprendieran a confiar
y a depender de Dios en sus necesidades. O sea, esto es importante, fíjese, porque cuántas veces nosotros de repente económicamente vamos mal, y usted dirá, pero ¿cómo puedo yo alabar a Dios si yo estoy ahorita pobre, si yo tengo una falta de recursos? Pero hermanos, ahí es donde nosotros debemos de alabar a Dios. Ahí es donde nosotros debemos de ser fieles, porque fiel es Dios para obrar en nuestras vidas. El Señor también les dijo, no se detengan a saludar a nadie en el camino, ¿verdad? Y no se trata, hermanos, que les está diciendo, miren, ustedes no le vayan a hablar a nadie porque esa gente es chusma. Ustedes no le vayan a hablar a nadie porque ustedes son especiales. No los estaban mandando el Señor para que ellos fueran a hacer lo que en verdad no era el mandato, sino, en otras palabras, les dice, no se distraigan por nada en el camino. O sea, no pierdan el tiempo, porque hay personas, hermanos, que pierden el tiempo aún en la obra de Dios. El Señor les dijo, al entrar en la ciudad, busque una casa y quédense ahí hasta que termine la obra. O sea, les dijo, no anden de casa en casa. O sea, no deben de andar de casa en casa. Y cuando los reciban, coman lo que les den. O sea, no anden pidiendo gusto, les dijo. Pero mire, también les anunció la obra. Curen a los enfermos y anúncienles ya la pronta venida del reino de Dios. Esa es, hermanos, la palabra, ese es el anuncio. Porque con estas instrucciones los envió. Pero esto, hermanos, a nosotros nos hace ver muchas cosas para nuestro aprendizaje. Número uno, nos damos cuenta cómo la necesidad de anunciar el mensaje del reino de Dios es grande. O sea, nosotros debemos de comprender que muchas veces no hemos visto esa necesidad, pero sigue estando presente la necesidad de llevar el mensaje de la palabra. Otra enseñanza, hermanos, es que Dios sigue llamando y sigue enviando a sus campos. El Señor sigue llamando porque Él sabe que la cosecha es mucha, que los obreros son pocos, pero que necesitamos siempre estar en el camino correcto. Ahora, Dios le decía, sigue llamando y sigue enviando. Hoy es tiempo para que nosotros también nos enlistemos. Hoy es tiempo para que le digamos, Señor, aquí estoy, utilízame para tu obra, ¿verdad? Vayamos nosotros entonces, llenémonos de la palabra y por sobre todo recibiremos esa respuesta hermosa y misericordiosa del Señor Jesús. Hermano, que en este día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido